Hoy, cuando se han hecho públicas las notas de la selectividad del año 2000 para todos los estudiantes, la noticia de la desaparición de Carmen Ruiz, quien obtuvo la máxima puntuación, ha añadido una dosis de conmoción. Es mayor que... En noviembre de 1999, en Córdoba, Andalucía, tras finalizar los exámenes de selectividad, una joven de 18 años corregía sus pruebas con manos temblorosas. Lo comprobó 2, 3, 4 veces, pero el resultado era el mismo. No había ni un solo fallo. La máxima puntuación en todas las asignaturas, una nota que le permitía entrar en cualquier universidad de España, en la carrera que deseara. Sin embargo, pocos días después, esa chica desapareció sin dejar rastro. Fue un suceso extraño, sin una sola pista. El día que se publicaron las notas de la selectividad, saltó esta noticia. Desaparece la estudiante con la nota más alta de la selectividad del 2000. Toda España quedó conmocionada. Pero la verdad es que, en el momento en que se anunciaba la noticia, ella ya había desaparecido en algún lugar. La joven que se desvaneció ese día era Carmen Ruiz, la estudiante más brillante y conocida por su belleza en toda Córdoba. Su padre había preparado la cena y la esperaba. Pasaba el tiempo, pero su hija no llegaba. Miraba hasta el final del callejón, llamó al instituto, contactó uno por uno a sus amigos. La respuesta era siempre la misma, no sabían nada. Nadie sabía a dónde había ido. ¿Con quién estaba? Absolutamente nada. No se sabía si se había fugado de casa de repente o si había ocurrido algo más. Justo en el momento en que obtenía la máxima puntuación en la selectividad y las puertas de la vida se le abrían de par en par, ¿por qué desapareció esta chica? ¿Y ahora, dónde está? A partir de este momento, comenzaremos la historia de la joven con la nota perfecta que desapareció en Córdoba en 1999. Antes de empezar, su suscripción y su me gusta son un gran apoyo para sacar a la luz casos sin resolver. Comienza el dossier de Ricardo Montes. Noviembre de 1999, habían pasado 4 días desde el final de la selectividad. En un rincón del aula de segundo de bachillerato del Instituto Góngora de Córdoba, Carmen Ruiz desplegó sobre el pupitre su hoja de autoevaluación y cogió un portaminas. La punta de sus dedos temblaba ligeramente. Estaba comparando las respuestas que había anotado el día del examen con la plantilla oficial publicada en el periódico. Lengua, matemáticas, idioma extranjero. A medida que bajaba por las filas, solo acumulaba aciertos. Y cuando llegó a la última línea, Carmen se quedó sin palabras por un momento. No había ni un solo error. Su mejor amiga, Lucía Moreno, que estaba sentada a su lado, fue la primera en darse cuenta. ¡Ostras! ¿Lo has acertado todo? Cuando Carmen asintió, el rostro de Lucía se tensó por un instante, pero enseguida sonrió radiante. Tía, qué fuerte. Eres una máquina. El aula se alborotó por un momento. Incluso el tutor, con cara de no creérselo, revisó la hoja de autoevaluación 2 veces. Cuando confirmó que era real, los ojos del profesor se enrojecieron por un instante. Esa tarde, Carmen entró en una cabina telefónica. Descolgó el auricular y marcó el número de su casa. Antes de que sonara 2 veces, su padre respondió: «Papá, he corregido el examen. Y creo que lo he sacado todo bien». Hubo un breve silencio. ¿Todo bien? ¿Qué quieres decir? Todas las preguntas de la selectividad. No he fallado ni una. Al otro lado del teléfono, la respiración de su padre se hizo más profunda. En lugar de palabras, se oyó un hondo suspiro, y eso fue suficiente. Esa noche, su padre, Javier Ruiz, de camino a casa desde el trabajo, pasó por la carnicería. Abrió su modesta cartera y compró medio kilo de chuletas de cordero para su hija. Puso la sartén sobre el fuego de gas y esperó a que llegara. Mientras el olor a carne se extendía por la pequeña cocina, dicen que murmuró para sí mismo: «Tengo que decírselo también a la madre de Carmen». Hacía ya 11 años que su esposa había fallecido. Carmen perdió a su madre a los 8 años por un cáncer. Desde entonces, había vivido siempre con su padre, Javier. Javier era empleado de una pequeña ferretería en el centro de Córdoba. Su situación económica no era holgada, pero nunca escatimó en la educación de su hija. Los meses que tenía que pagar la academia, él reducía sus propios gastos para comer e incluso le contrató un profesor particular universitario. Carmen era consciente del esfuerzo de su padre. A menudo les decía a sus amigas que quería recompensarle.
Cuando me gradúe y encuentre un buen trabajo, quiero que mi padre deje de trabajar, decía. La noche en que esa hija llegó a casa con la máxima nota de la selectividad, no hace falta decir que Javier se sintió el hombre más afortunado del mundo. Sin embargo, durante la cena de esa noche, surgió un pequeño desencuentro. Mientras comían las chuletas, el padre dijo: con estas notas, tienes que estudiar derecho. Para tu futuro, ya sea como jueza o fiscal, es el camino más seguro y estable. Carmen dejó los cubiertos por un momento. Dijo que ella quería estudiar administración y dirección de empresas. Que le gustaría dedicarse a ese mundo más adelante. Su padre negó con la cabeza, diciendo que si estudiaba ADE, que podría ser más que empleada de banca o empresaria. Que en estos tiempos, para que una mujer fuera respetada, tenía que conseguir una buena profesión sí o sí. No fue una gran pelea. No levantaron la voz ni se levantaron de la mesa. Simplemente, un silencioso desacuerdo se interpuso entre ellos. Nadie podía imaginar entonces que esa breve brecha se convertiría en el malentendido más doloroso. El desencuentro de esa noche no fue una pelea. Fue el amor torpe y pesado de un padre que solo quería colocar a su hija en el lugar más seguro posible. El día de la desaparición fue 5 días después de confirmar la nota. Era la época en que los estudiantes de bachillerato que habían terminado la selectividad comenzaban a preparar las pruebas específicas de acceso o a pensar en su futuro. En 1999, las principales universidades, como la Complutense de Madrid, valoraban mucho, además de la nota de selectividad, las pruebas de acceso específicas. Carmen no era una excepción. Ese día, después de clase, tenía programado reunirse con 2 personas. El primero era su profesor particular, Pablo Sánchez. Pablo tenía 22 años y estaba en tercero de carrera. Llevaba más de un año dándole clases a Carmen. Comió con ella en una cafetería cerca del instituto. Como ya había terminado la selectividad, la invitó a comer para felicitarla por su esfuerzo. Pablo le tenía mucho cariño a Carmen. Cada vez que tenía en clase, le traía bombones de chocolate de diferentes tipos, sus favoritos. Hay que subir el azúcar para que el cerebro funcione bien, le decía, animándola a comer. La gente de su entorno comentaba que quizás los sentimientos de Pablo hacia Carmen iban más allá de los de un simple profesor. Solo le sacaba 3 años y eran lo suficientemente cercanos como para quedar a comer a solas. Por supuesto, Pablo negaba tales rumores. Decía que solo era una comida para una alumna que se había esforzado mucho. Pero las miradas de la gente no se desvanecían tan fácilmente. Después de comer, Carmen se dirigió a una academia. La segunda cita era con el profesor de la academia, Sergio Vargas. Sergio Vargas era el profesor estrella de una de las academias de preparación más prestigiosas de Córdoba. Era un profesor de renombre, con cientos de alumnos. La razón por la que había llamado a Carmen era simple. Quería utilizar el hecho de que la estudiante con la nota perfecta era alumna de su academia para hacer publicidad. Carmen pasó por la academia, saludó brevemente a Sergio Vargas y se hizo unas cuantas fotos delante de la pancarta de la academia. El rostro radiante de Carmen quedó inmortalizado en la cámara. Esa sería la última foto que se conservaría de ella. A partir del momento en que salió de la academia ese día, el rastro de Carmen se pierde. Su mejor amiga, Lucía Moreno, declaró esa noche a la policía y al tutor lo siguiente: salimos juntas del instituto, pero Carmen dijo que tenía un compromiso y se fue primero. No me dijo a dónde iba. La voz de Lucía era tranquila y sus ojos estaban llenos de preocupación. Como era la mejor amiga de Carmen, parecía estar muy preocupada. Pasaron las 10 de la noche y Carmen no volvía a casa. Al principio, Javier pensó que la academia había terminado tarde. Pero cuando pasaron las 10, llamó. Desde la academia de Sergio Vargas le dijeron que Carmen había pasado por allí por la tarde un momento y ya se había ido. También llamó a sus amigas, pero nadie sabía dónde estaba. Salió a mirar al final del callejón, entró y salió de casa repetidamente. La cena se enfrió. Mientras la sopa que había preparado se enfriaba y el arroz se endurecía, el padre no se separó del teléfono. Pero el teléfono nunca sonó. A partir de ese día, el tiempo en casa de Javier Ruiz se detuvo. A la mañana siguiente, Javier fue a la comisaría de la Policía Nacional de Córdoba.
En aquella época, existía la práctica de que las investigaciones por desaparición no comenzaban en serio hasta pasadas 72 horas desde la denuncia. Al principio, la policía consideró la posibilidad de una fuga. Una estudiante de bachillerato, justo después de los exámenes, un conflicto con su padre. El ambiente era de que era una posibilidad plausible. Pero Javier negó con la cabeza. Mi hija no es así, dijo. No es una chica que desaparecería sin decir a dónde va. Su voz temblaba. La policía comenzó a seguir los últimos movimientos de Carmen, y la primera persona en la que se centraron las sospechas fue el padre, Javier Ruiz. En la fase inicial de la investigación, la policía interrogó a las amigas de Carmen. Durante ese proceso, se confirmó que Carmen había dicho a sus amigas días antes de desaparecer: mi padre solo me habla de estudiar derecho, me ahoga. No escucha lo que quiero decir. Por supuesto, Carmen también había añadido después: sé por qué papá lo hace, pero me gustaría que también entendiera lo que yo siento. Sin embargo, lo primero que llegó a oídos de la policía en esa fase inicial fue la primera parte. También se confirmó que había habido una discusión entre padre e hija justo antes de la desaparición. La policía citó a Javier. Le preguntaron si había discutido con su hija. Javier dijo que no fue una pelea, sino una conversación sobre su futuro. La policía preguntó cuán intensa fue esa conversación, si acaso había llegado a levantarle la mano. En ese momento, Javier se quedó sin palabras. Nunca habría imaginado que unas palabras dichas por la preocupación por su hija se volverían en su contra de esa manera. El segundo foco de atención fue el profesor particular, Pablo Sánchez. El hecho de que comieran juntos el día de la desaparición era en sí mismo sospechoso e incómodo. Un universitario de 22 años quedando a comer a solas con su alumna de 18. La gente murmuraba. La policía no lo pasó por alto. Pablo, sentado en la sala de interrogatorios, sudaba profusamente. Dijo que no era cierto que le gustara Carmen, que solo le había invitado a comer por haber terminado la selectividad. Pero su negación sonaba aún más sospechosa en ese ambiente. El tercero fue el profesor de la academia, Sergio Vargas. Fue el último adulto que llamó directamente a Carmen el día de su desaparición. Además, en la academia se conservaba la foto de Carmen tomada ese día. La cara sonriente de Carmen. A medida que se supo que esa era su última foto, las miradas hacia Sergio Vargas se hicieron cada vez más pesadas. Sergio dijo que solo había tomado la foto para la publicidad de la academia, que después de hacerla, Carmen se fue sola. Mientras tanto, Lucía Moreno fue la amiga que más pronto acudió a la comisaría durante toda la investigación. Explicó con más detalle que nadie qué tipo de chica era Carmen y cómo era su vida diaria. Llegó con los ojos enrojecidos y la voz se le quebraba constantemente. Recordaba las cosas favoritas de Carmen, los caminos que solía frecuentar, incluso la expresión de su rostro cuando hablaba de su padre. Tanto la policía como el tutor y los demás amigos pensaron lo mismo. Esta chica es la que más está sufriendo y llorando. Era natural que no estuviera bien, habiendo desaparecido su mejor amiga. Mientras tanto, la investigación policial se estancó. En 1999, apenas había cámaras de vigilancia en el centro de Córdoba. Los teléfonos móviles eran algo que usaban principalmente algunos adultos, así que ni Carmen ni la mayoría de sus amigos tenían uno. Habían salido los busca, pero solo funcionaban cerca de una cabina telefónica. No había forma de saber a dónde fue Carmen después de salir de la academia o con quién estaba. El análisis de ADN también era diferente al actual. Con la tecnología de la época, era prácticamente imposible analizar con precisión las microevidencias recogidas en la escena del crimen. La investigación tuvo que depender únicamente de los testimonios de los testigos. Y los testimonios de los testigos eran todos contradictorios. Habían pasado 10 días desde la denuncia de la desaparición. Mientras la investigación policial daba vueltas en círculo, un rumor comenzó a extenderse por Córdoba. La historia de la desaparición de la estudiante con la nota perfecta de la selectividad se transmitía de boca en boca. El padre de Carmen, Javier Ruiz, fue a una tienda de fotografía, amplió una foto de su hija e hizo carteles. Los pegó en cada poste de la ciudad y los repartió en cada parada de autobús. En el cartel, Carmen sonreía con su uniforme escolar. Había un número de contacto, pero justo en ese momento, ocurrió un suceso que cambió por completo el rumbo de la investigación.
Se destaparon las sospechas que rodeaban a Sergio Vargas. La información provino de un ex empleado de Sergio. El contenido era que Sergio había comprado información relacionada con las preguntas de la selectividad y la había filtrado a sus alumnos justo antes del examen, como si fueran preguntas clave. También surgieron indicios de que había realizado varias transacciones en efectivo con uno de los miembros del comité examinador. La policía actuó de inmediato. Aunque el delito de corrupción era ya de por sí grave, en la mente de los investigadores se solapaba otro pensamiento: ¿y si Carmen sabía algo de esto? La estudiante con la nota perfecta, alumna de la Academia de Sergio, llamada por él mismo el día de la desaparición, y un escándalo de corrupción que estalla justo después. La cronología encajaba a la perfección. Surgió la teoría de que si Carmen se había enterado de alguna manera del tráfico de preguntas de la selectividad por parte de Sergio y tenía la intención de denunciarlo a la policía o a la prensa, Sergio se habría visto en la necesidad de silenciarla. Volvieron a sacar la foto del día de la desaparición que se conservaba en la academia. El rostro radiante de Carmen. De pie junto a Sergio Vargas, mirando a la cámara. Unas horas después de que se tomara esa foto, Carmen desapareció. La policía citó a Sergio y lo interrogó intensamente. Le preguntaron si sabía a dónde fue Carmen después de salir de la academia. Si hubo alguna otra conversación entre ellos después de tomar la foto. Sergio, sentado en la silla, juntaba y separaba las manos repetidamente. No sé nada. Le hice la foto y se fue inmediatamente. Eso es todo. Pero sus palabras sonaban aún más sospechosas. Con las acusaciones de corrupción sobre él, la negación de Sergio sonaba vacía. Tanto los investigadores como la mayoría de la gente que seguía el caso a través de las noticias pensaron lo mismo. Este hombre sabe algo. ¿Y si fue él? El caso de corrupción en la selectividad acabó pasando a la fiscalía. Sergio fue investigado por separado por ese asunto. Pero la conexión con la desaparición de Carmen Ruiz nunca pudo ser probada. No había forma de verificar el paradero de Carmen tras salir de la academia, y no apareció ninguna prueba concluyente que contradijera la coartada de Sergio para esa tarde. La investigación volvió a un callejón sin salida. El padre, Javier Ruiz, fue llamado de nuevo a comisaría. La posibilidad de una fuga por el conflicto sobre sus estudios, o algo peor. La policía quería mantener abiertas todas las posibilidades. Cuentan que Javier se sentó en la silla de la sala de interrogatorios con las manos sobre las rodillas. Nunca habría imaginado que una conversación sobre el futuro de su hija, motivada por la preocupación, sería utilizada de esta manera. Finalmente, el año 1999 terminó sin que el caso se resolviera. En enero de 2000, la policía clasificó el caso prácticamente como sin resolver. Se concluyó que Sergio Vargas, aunque fue condenado por el fraude de la selectividad, no tenía relación con la desaparición de Carmen. El profesor particular también fue absuelto de toda sospecha. Las dudas sobre Javier también se disiparon. El expediente de la investigación fue guardado silenciosamente en una caja en un rincón del almacén de pruebas de la comisaría. Y el mundo siguió adelante. Amaneció un nuevo milenio. En enero de 2000, el ambiente de Año Nuevo inundaba también el centro de Córdoba. Nuevos letreros aparecieron en las calles, y una tras otra, tiendas de telefonía móvil comenzaron a abrir. La gente no paraba de hablar del milenio. Una expectativa de que el mundo iba a cambiar flotaba en el aire. Sin embargo, en un callejón del centro de Córdoba, en el segundo piso de un viejo edificio de apartamentos, el tiempo en la casa de Javier Ruiz se había detenido en noviembre de 1999. La rebeca del uniforme que Carmen se había quitado la noche que desapareció seguía colgada en el perchero de la entrada. Javier no era capaz de quitarla. Pensaba si debía lavarla, pero sus manos no le respondían. Temía que el olor de su hija se desvaneciera. Cuando cogía la ropa de su hija, las lágrimas le impedían ver. La Rebeca permaneció allí, colgada en el mismo lugar, a pesar del cambio de estaciones. La habitación de su hija estaba tal y como la dejó el día de la desaparición. Sobre el escritorio, sus libros de texto de la selectividad estaban ordenados. El libro de lengua con líneas subrayadas con un rotulador fluorescente, el cuaderno con los simulacros de examen, una nota con una lista escrita a mano de las universidades que ofrecían la carrera de ADE. De vez en cuando, Javier sacaba esa nota y la miraba. Repasaba con el dedo cada una de las letras escritas por su hija. Cuando llegaba la época de la selectividad,
volvía a limpiar el escritorio de su hija. Sin una mota de polvo. Era un ritual que repetía cada noviembre, cuando llegaba el periodo de matriculación universitaria, a veces recogía folletos informativos de las universidades. Pensaba que era información que Carmen necesitaría. Pero sin siquiera mirarlos, los dejaba sobre la mesa de la cocina y, días después, los guardaba en un cajón. La gente no le hablaba de su hija. Ende no nos oporonos te están alistando ven. No podían. Pero el propio Javier la recordaba cada día. Mientras comía solo, mientras caminaba hacia la ferretería, antes de apagar la luz por la noche, abriendo un momento la puerta de la habitación de su hija. No debería haber insistido tanto con lo de derecho. Debería haber escuchado un poco más lo que ella quería. Debería haber sonreído en la cena. Ese pensamiento no abandonaba su mente. El hecho de que la policía hubiera sospechado de él era casi menos doloroso. La sospecha que sentía hacia sí mismo era mucho más profunda y duradera. Mientras tanto, el mundo seguía avanzando. Con la recuperación económica tras la crisis, nuevos edificios de apartamentos se levantaron en las afueras de Córdoba. Aparecieron los cibercafés, se instaló Internet de alta velocidad y, poco a poco, la gente empezó a tener teléfonos móviles. En 2002, se celebró el Mundial de Fútbol y las calles se tiñeron de rojo. La gente gritaba en las plazas. Incluso en esas noches de bullicio, Javier miraba al final del callejón. Porque le parecía que su hija iba a aparecer caminando. Sus compañeros de la ferretería decían que había envejecido mucho. A mediados de la década de 2000, la gente que no lo conocía le echaba 60 años. Parecía 10 años mayor de lo que era. Su espalda se había encorvado y su pelo se había vuelto blanco. Nunca sonreía. Aún así, cada año volvía a imprimir los carteles con la foto de su hija. Si se estropeaban, sacaba nuevos. En los carteles, Carmen siempre tenía 18 años. No envejecía. Sonreía con su uniforme escolar. Esa sonrisa era lo que más le dolía a Javier. En 2005, volvió a la policía. Solicitó que se reabriera el caso. El inspector a cargo había cambiado, y tardaron un buen rato solo en encontrar el expediente. El inspector le dijo que, por el momento, no había nuevas pistas. Javier salió de la comisaría sin decir nada. En la primavera de 2008, fue trasladado al hospital por un dolor en el pecho. Era una angina de pecho. El médico le dijo que debía reducir el estrés y descansar. Tumbado en la cama del hospital, mirando al techo, Javier pensó: no puedo morir. Cuando mi Carmen vuelva, no puedo no estar aquí. Ya no tiene a su madre, tengo que proteger a mi hija. Y así, aguantó. Aguantó para no morir hasta que su hija volviera. Y al final de esa resistencia, la verdad finalmente llegó. Julio de 2009. Aquel verano fue especialmente lluvioso. Las lluvias monzónicas continuaron durante más de 10 días en la región de Andalucía y se emitieron avisos de desprendimientos de tierra en varios lugares. Las afueras de la Sierra de Córdoba no fueron una excepción. Hubo corrimientos de tierra por todas partes y montones de lodo se derrumbaron alrededor de cortijos abandonados durante mucho tiempo. Justo después de que pasara la temporada de lluvias, comenzaron los trabajos de limpieza en la Sierra de Córdoba. El lugar era la parte trasera de un cortijo abandonado, alrededor de un pozo en desuso durante décadas. Cubierto por capas de maleza y hojas caídas, era un lugar remoto por el que casi nadie pasaba. Los trabajadores estaban retirando la tierra desplazada con una excavadora. Fue entonces, en el momento en que la pala de la excavadora rozó el borde del pozo, la boca del pozo, que había estado presionada por hojas y tierra durante mucho tiempo, se derrumbó. Uno de los trabajadores, que se detuvo y miró, gritó: «Aquí hay algo raro. Hay algo». Entre la tierra y las hojas, dentro del pozo, se veía algo blanco. Eran huesos humanos. El trabajador, con el rostro pálido, llamó inmediatamente a la policía. La policía no tardó ni 20 minutos en llegar. Dentro del pozo, junto a los restos óseos, aparecieron trozos de tela vieja. Estaban descoloridos y descompuestos, pero conservaban su forma. El equipo forense recogió los fragmentos. Se identificó la estructura característica del tejido de un uniforme escolar. Y cerca de los restos, se encontró otro pequeño trozo de papel. Estaba empapado en barro y casi deshecho,
pero algunas letras impresas aún eran legibles. Era un número de matrícula. Los restos fueron trasladados al Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses. Se inició el análisis dental. Se conservaban los registros dentales de Carmen de cuando desapareció. Un registro de una extracción en una clínica dental de Córdoba cuando estaba en tercero de la ESO y un registro de un empaste en una muela. El equipo forense comparó meticulosamente la estructura dental de los restos con los registros médicos conservados. El proceso de comparación duró 3 días. El resultado fue, sorprendentemente, una coincidencia exacta. Los restos pertenecían a la desaparecida Carmen Ruiz. No, ya no era una desaparición. Era un asesinato. El inspector a cargo llamó a Javier Ruiz. Solo le dijo que fuera a la comisaría de Córdoba. Quizás por el tono de su voz, Javier sintió algo, porque cuentan que en cuanto colgó, salió de casa. Con la prisa, no esperó al autobús y fue andando. No, fue corriendo. Sin saber cómo, recorrió la distancia de 20 minutos. Cuando entró por la puerta de la comisaría, el inspector le ofreció asiento. Y lentamente, comenzó a hablar. Le dijo que se habían encontrado unos restos óseos en un pozo abandonado en la Sierra de Córdoba, que el análisis dental había confirmado que eran de Carmen. Javier no dijo nada. Incluso después de que el inspector terminara de hablar, permaneció sentado en silencio por un rato. No cerró los ojos. Simplemente miraba el rostro del inspector. Luego, lentamente, bajó la cabeza. Sus manos, sobre las rodillas, temblaban. No hubo sonido. Solo sus hombros se sacudían levemente. De su boca no salió ni un gemido. No podía decir nada. Habían sido 10 años. 10 años que había soportado creyendo que su hija volvería, se derrumbaron con esa única frase. La investigación se reabrió de inmediato. El grupo de homicidios de la Brigada Provincial de Policía Judicial de Córdoba se hizo cargo. Ya no era un caso de desaparición sin resolver, sino un caso de asesinato. Se formó un equipo de policía científica. Los fragmentos de tela del uniforme, los restos del número de matrícula y las muestras de tierra del interior del pozo se convirtieron en objeto de un análisis exhaustivo. Y de la superficie de los restos se recogieron cosas muy pequeñas. Un cabello, tierra bajo las uñas mezclada con microtejidos. La cantidad recogida era extremadamente pequeña. Después de 10 años y en un entorno cerrado como un pozo, era imposible que el estado de conservación fuera bueno. Sin embargo, la tecnología de análisis de ADN de 2009 no era la misma que la de 1999. Era posible obtener un perfil genético incluso con una muestra minúscula. El equipo forense envió las muestras al laboratorio de análisis genético de la policía científica. El equipo de la nueva investigación desempolvó los expedientes de 10 años atrás. Eran 2 cajas gruesas. Declaraciones, interrogatorios a testigos, fotos recopiladas por la policía de la época, el material de la investigación sobre Sergio Vargas. Los inspectores lo leyeron todo, uno por uno. Revisaron lo que los investigadores de hace 10 años consideraron importante y volvieron a examinar los detalles que en su día se pasaron por alto. Lo primero que se descartó fueron los sospechosos originales. El padre, Javier Ruiz. El equipo de la nueva investigación revisó sus últimos 10 años. Los registros de su ingreso hospitalario por angina de pecho. Los registros de sus visitas anuales a la comisaría para pedir la reapertura del caso. Las pruebas de que había estado haciendo y pegando carteles. Uno de los inspectores dijo, si este hombre fuera el culpable, no viviría así. En los expedientes quedaba constancia de cómo un padre que había perdido a su hija se había consumido a sí mismo durante 10 años. El conflicto por los estudios no podía ser un móvil para el asesinato. Javier Ruiz fue completamente descartado de la lista de sospechosos. El profesor particular, Pablo Sánchez. Ya estaba casado y vivía en otra ciudad. Se verificó de nuevo su coartada. Su declaración de que después de comer con Carmen fue a una papelería cerca del instituto, coincidía con la declaración del dueño de la papelería de hace 10 años. Pudo tener sentimientos personales por Carmen, pero no había lagunas en sus movimientos después de esa tarde. Sergio Vargas. Después de cumplir condena por el fraude de la selectividad, su negocio había cerrado. El equipo de la nueva investigación lo interrogó de nuevo, pero la conclusión fue la misma que 10 años atrás.
No había ninguna conexión entre los movimientos de Carmen después de salir de la academia y Sergio. Tampoco había pruebas de que Carmen supiera del fraude. Los tres fueron descartados. El equipo de la nueva investigación volvió al punto de partida. ¿A dónde fue Carmen después de salir de la academia? ¿Con quién se encontró? Ante estas dos preguntas, los inspectores volvieron a desplegar las viejas declaraciones. Y se detuvieron en la declaración de Lucía Moreno. Salimos juntas del instituto, pero Carmen dijo que tenía un compromiso y se fue primero. No me dijo a dónde iba, yo me fui directa a casa. Los inspectores leyeron esta declaración decenas de veces. Luego, sacaron los registros de llamadas. Eran los registros de las llamadas salientes de las cabinas telefónicas que la policía había recopilado en su momento. En 1999, durante la investigación de la desaparición, la policía de Córdoba había obtenido los registros de las cabinas cercanas al Instituto de Carmen. Pero en aquel entonces, se habían centrado en la investigación de Sergio y Pablo y no los habían examinado a fondo. El equipo de la nueva investigación los revisó de nuevo. Fue entonces, una llamada realizada el día de la desaparición por la tarde desde una cabina telefónica a solo 200 metros del instituto. El número de destino era el teléfono fijo de la casa de Lucía Moreno. La hora de la llamada, las 15:47. Lucía había declarado que, al salir del instituto, se fue directa a casa. Entonces, ¿por qué llamó a su casa desde una cabina cerca del instituto? Si iba de camino a casa, estaba a un corto paseo. No había razón para usar una cabina telefónica. Un silencio se instaló entre los inspectores. Y se sacó el siguiente documento. Algo que la policía de la época había recopilado pero que tampoco había examinado adecuadamente. Los registros de tráfico de las carreteras cercanas. En 1999 no había cámaras de vigilancia, pero en las principales carreteras que salían de Córdoba se conservaban algunos registros de tráfico con fines de estudio de la circulación. El equipo de la nueva investigación rastreó una por una las matrículas de los vehículos que pasaron por esa carretera esa noche. Estaba el vehículo a nombre del padre de Lucía, Rodrigo Moreno. No había registros de que usara esa carretera habitualmente. Pero la noche de la desaparición, pasadas las 11, pasó por esa carretera en dirección a las afueras de Córdoba. Y pasada la 1 de la madrugada, volvió a pasar por la misma carretera en dirección contraria. Los inspectores se miraron. Llegó una llamada de la policía científica. Eran los resultados del análisis de los microtejidos recogidos de la superficie de los restos óseos. Aunque la muestra era extremadamente pequeña y no se pudo obtener un perfil de ADN completo, se identificó información genética parcial. El informe adjuntaba la opinión de que no se podía descartar una conexión con un individuo específico. Coincidía con el ADN de Lucía Moreno que se había recogido. El equipo de la nueva investigación actuó de inmediato. Lucía se había casado y vivía en Sevilla. A sus 30 años, era una oficinista corriente. Dos inspectores del equipo de la nueva investigación la esperaron frente a su lugar de trabajo. Sus miradas se cruzaron cuando Lucía salía. El inspector dijo: «Necesitamos tomarle declaración como testigo. ¿Podría acompañarnos?». En el rostro de Lucía, algo vaciló por un instante. Fue un momento muy breve. Pero el inspector no lo pasó por alto. En la sala de interrogatorios, Lucía se mostró al principio tranquila. Repitió la misma declaración de hace 10 años. Que salieron juntas del instituto, que Carmen dijo que tenía un compromiso y se fue primero, y que ella se fue a casa. El inspector no tenía prisa. Dejó la declaración sobre la mesa y dijo lentamente: «Ese día, a las 15:47, se hizo una llamada a su casa desde una cabina telefónica cerca del instituto. Si iba de camino a casa, ¿por qué llamó desde allí?». Las manos de Lucía se detuvieron sobre la mesa. Y esa noche, el coche de su padre hizo un viaje de ida y vuelta por una carretera de las afueras de Córdoba. Un camino que no solía frecuentar. El silencio se apoderó de la sala de interrogatorios. El inspector esperó. Los labios de Lucía temblaban ligeramente. Su mirada estaba clavada en el suelo. Sus dedos se entrelazaban y se soltaban repetidamente. Pasaron 5 minutos. Entonces, el inspector añadió una última frase. «En el pozo donde estaba Carmen, se encontraron rastros que la relacionan con usted». En el momento en que terminó de hablar, los hombros de Lucía se hundieron.
La persona en la que más confiaba había mantenido la mentira más antigua. Lucía no habló durante mucho tiempo. Con la cabeza gacha, solo miraba sus dedos sobre la mesa. En esa sala, bajo la fría luz del fluorescente, parecía estar luchando contra algo. El inspector no la apresuró. Le puso un vaso de agua delante, y esperó. Pasaron 10 minutos. 15. Una lágrima rodó por la mejilla de Lucía. No fue un sollozo. Simplemente cayó desde su barbilla. Y muy lentamente, las palabras que había guardado durante 10 años comenzaron a salir. Fui yo. Su voz estaba quebrada. La verdad era esta: el día de la desaparición, Carmen Ruiz, después de comer con Pablo Sánchez y hacerse la foto en la academia de Sergio Vargas, volvió a las inmediaciones del instituto. Allí se reencontró con Lucía. Lucía había concertado la cita previamente. Vamos a tomar el aire antes de empezar a preparar las específicas. Hablemos tranquilamente en un sitio sin gente. Habían decidido verse a solas, sin las demás amigas. Carmen aceptó de buen grado. Era la propuesta de su mejor amiga. Las dos subieron a la sierra, detrás del instituto. En noviembre, la ladera estaba cubierta por una gruesa capa de hojas secas. Era un lugar poco transitado, el viento era frío y a lo lejos se veía la ciudad de Córdoba. Se sentaron una al lado de la otra y charlaron. La sensación de liberación tras la selectividad, los planes de futuro, la universidad a la que querían ir. Pero a medida que la conversación se profundizaba, el ambiente comenzó a cambiar. Carmen dijo: con la nota máxima, creo que puedo entrar donde quiera. Mi padre quiere que estudie Derecho, pero yo quiero hacer AD. Supongo que con estas notas, al final me dará permiso, ¿no? Su voz era alegre. Esa voz se clavó en los oídos de Lucía. Su situación era diferente. El día de la selectividad, Lucía se había derrumbado. Hasta el último simulacro, sus notas habían estado casi a la par con las de Carmen. Creía que esta vez podría superarla. Pero en el examen real, cometió un error tras otro. Le temblaban las manos, le faltó tiempo y falló en la asignatura en la que más confiaba. Sus dedos temblaron al comprobar el resultado. Era una nota que no le permitía entrar en la universidad que quería. Al volver a casa, su madre le preguntó: ¿qué tal? Lucía no respondió. Desde pequeña, en casa siempre había escuchado lo mismo. Mira a Carmen. ¿Cómo lo hace Carmen? Carmen, sin madre, y lo bien que le va. Cada vez que oía eso, Lucía lloraba, sintiendo como algo se acumulaba en su interior. Pero no odiaba a muerte a Carmen. Era su amiga de verdad, su mejor amiga, a la que quería. Y por eso era más difícil. Perder contra la persona más cercana y querida era lo más doloroso. Pero ese día, en la sierra, la voz de Carmen era demasiado alegre. Creo que puedo entrar donde quiera. Estoy pensando qué elegir. Mientras ella quizás tenía que renunciar a la universidad de sus sueños, Carmen le decía eso con total naturalidad. Carmen, con la nota perfecta, dudaba sobre qué carrera elegir. Para Lucía, esas palabras sonaron a presunción. No, sabía que no era presunción, pero le sonaron así. ¿Complejo de inferioridad? Eso era aún más doloroso. Toda su vida había sido la segunda. En el instituto, en casa, dentro de sí misma. Todo lo que se había acumulado durante tanto tiempo se derrumbó de golpe ese día, en esa montaña. Sin darse cuenta, Lucía cogió una piedra que estaba a su lado. Era del tamaño de la palma de su mano. Pesada. En el momento en que la cogió, ni ella misma sabía lo que iba a hacer, dijo. Simplemente, su mano se movió primero. En el instante en que Carmen giró la cabeza, la mano de Lucía descendió. Hubo un sonido sordo. Carmen se desplomó en el acto. Cayó sobre las hojas secas y no se movió. Lucía se quedó paralizada. La piedra se le cayó de la mano. La llamó por su nombre. No hubo respuesta. Acercó el oído a su pecho y el corazón de Carmen latía débilmente. Pero el miedo la invadió. Lucía bajó la montaña tambaleándose. Las manos le temblaban sin parar.
Su mente estaba en blanco, solo podía pensar en sus padres. Corrió hacia una cabina telefónica cerca del instituto. Metió una moneda y marcó el número de su casa. Apenas sonó, su madre respondió. Lucía, jadeando, dijo: «Mamá, he hecho algo terrible». Lucía le explicó rápidamente la situación. Hubo un breve silencio al otro lado de la línea. Y luego, la voz de su madre se volvió grave. «¿Dónde estás ahora?». Su padre, Rodrigo Moreno, y su madre, antes de ir en coche, le dieron instrucciones a Lucía. Que cubriera el cuerpo con una gruesa capa de hojas y se fuera de allí rápidamente. Que no tocara nada, que no dejara nada, que simplemente la cubriera y se fuera. Lucía hizo lo que le dijeron. Con las dos manos, amontonó hojas y cubrió a Carmen. Le temblaban las manos. Mientras la cubría, vio el rostro de Carmen por última vez. Tenía los ojos entreabiertos. Pero le pareció que todavía estaba viva. Lucía se quedó sentada allí, dudando, durante un buen rato. Luego se levantó. Bajó la montaña. Esa noche, pasadas las 11, el coche de Rodrigo Moreno entró en la sierra. El padre y la madre metieron a Carmen en el maletero del coche. Y se dirigieron a un pozo abandonado en la parte trasera de un cortijo en las afueras de Córdoba, un lugar que conocían desde hacía mucho tiempo. La boca de ese pozo, inutilizado durante décadas, estaba cubierta de maleza. Alguien de la familia había tenido un terreno cerca de allí. El padre conocía ese pozo. Bajaron a Carmen dentro. El hecho aterrador y espeluznante es que, en ese momento, Carmen aún estaba viva. Su cuerpo todavía conservaba calor. Por supuesto, podría haber sido una percepción errónea de una Lucía en estado de shock. Pero la sola idea de enterrar viva en un pozo a una amiga que aún no había muerto era aterradora. Volvieron a cubrir la boca del pozo con hojas y tierra. El trabajo terminó pasadas las 2 de la madrugada. Durante el trayecto de vuelta a Córdoba, ninguno de los 3 miembros de la familia dijo una palabra. Y a la mañana siguiente, Lucía fue al instituto y declaró a la policía que el día anterior Carmen le había dicho que tenía un compromiso y se había ido primero. Lo dijo con lágrimas en los ojos, de forma lastimera. La confesión de Lucía se prolongó durante 2 horas. Al principio, sus palabras salían entrecortadas, con pausas y sollozos. Pero en un momento dado, empezó a hablar sin parar. Parecía que todo lo que había guardado sola durante 10 años estallaba de golpe. El inspector se limitó a escuchar en silencio. Cuando terminó la confesión, Lucía levantó la cabeza y miró al inspector. Tenía los ojos completamente hinchados. ¿No podría decírselo yo misma al padre de Carmen? El inspector no respondió. Debemos hablar brevemente de la familia de Lucía durante los últimos 10 años. Aparentemente, la casa de Lucía era un hogar tranquilo. Su padre, Rodrigo Moreno, regentaba un pequeño almacén de materiales de construcción en Córdoba y su madre participaba activamente en las asociaciones de vecinos. Lucía, tras repetir curso, entró en la universidad y después de graduarse, encontró trabajo y se casó. Desde fuera, parecían una familia sin problemas. Pero por dentro, la realidad era otra. Su padre, Rodrigo, no pudo dejar el alcohol después del incidente. Al principio, bebía porque no podía dormir y luego se convirtió en un hábito. En 2003, estuvo hospitalizado 2 meses por problemas estomacales. Su madre se despertaba a menudo por la noche y se quedaba sentada en la cocina. Sin hacer nada, simplemente sentada. Cuando se despertaba de madrugada, encontraba a su madre en la mesa de la cocina, y por la mañana, ella preparaba el desayuno como si nada hubiera pasado. Ninguno de los dos le mencionó nunca el tema a su hija. Lucía tampoco se lo mencionó a sus padres. Simplemente, todos fingían no saber nada. Y mientras tanto, veían cómo se desmoronaban poco a poco los unos a los otros. Lo más difícil era ver los carteles que el padre de Carmen, Javier, había hecho y pegado. Cada vez que Rodrigo veía el rostro de Carmen en un poste de Córdoba, daba un rodeo. La madre, si se topaba con un cartel mientras hacía la compra, a veces dejaba la cesta allí mismo y volvía a casa. Lucía era diferente. Lucía no evitaba los carteles. Al contrario, incluso desde lejos, se acercaba a mirarlos. El rostro de Carmen. Esa cara sonriente con el uniforme escolar, y se quedaba allí un rato, sin poder moverse. Ni ella misma sabía por qué lo hacía.
Si era por culpa, por nostalgia, o por ambas cosas. Cuando se casó y tuvo un hijo, Lucía se derrumbó por primera vez. La noche que nació su hijo, mientras lo miraba a través del cristal del nido, Lucía pensó: Carmen nunca tendrá un día como este. El padre de Carmen nunca verá a sus nietos. Y es por mi culpa. Esa noche, Lucía lloró mucho tiempo sola en el baño, ahogando los sollozos, sin que nadie la oyera. Así fueron 10 años. Lucía Moreno y sus padres fueron detenidos de inmediato. Lucía por asesinato, y su padre y su madre por encubrimiento y profanación de cadáver. El juicio se celebró la primavera siguiente en la Audiencia Provincial de Córdoba. El abogado de Lucía argumentó que fue un crimen pasional y destacó que en ese momento solo tenía 18 años, era menor de edad. Sin embargo, el tribunal consideró un agravante el hecho de que durante 10 años mantuvo activamente una declaración falsa, obstruyendo la investigación, y valoró gravemente el sufrimiento que la familia de la víctima tuvo que soportar durante una década. Lucía fue condenada a 7 años de prisión. Su padre, Rodrigo, a 8 años, y su madre a 3 años de prisión, con una suspensión de la pena de 5 años. En el momento en que se leyó la sentencia, se oyó un sonido en la sala. Un sonido bajo y quedo. Nadie hablaba, pero se oía. Era el llanto del padre, Javier Ruiz. Se tapaba la boca para no hacer ruido, pero sus hombros no dejaban de temblar. En la sala del tribunal llovía una lluvia silenciosa. Unos días después del veredicto, Javier enterró los restos de su hija en un cementerio parque a las afueras de Córdoba. Era un día de lluvia. Estaba de pie sin paraguas. No había nadie a su lado. Parecía no sentir cómo la lluvia le empapaba los hombros. Simplemente permaneció de pie, durante mucho tiempo, frente a la pequeña tumba. Carmen, fue lo único que dijo. No le salían más palabras. No porque no tuviera nada que decir, sino porque tenía tanto que decir que no sabía por dónde empezar. No debería haber insistido con lo de derecho. Esa noche, debería haber aceptado con una cara feliz que querías estudiar ADE. Debería haber sonreído en la cena. Esos pensamientos que había tenido cada día durante los últimos 10 años, ahora podía decírselos directamente a su hija, pero las palabras no salían. Simplemente se quedó allí, bajo la lluvia. Al volver a casa, Javier entró en la habitación de su hija. Llevaba 10 años igual. Los libros de la selectividad sobre el escritorio, las marcas del rotulador fluorescente, la nota con los nombres de las universidades que ofrecían ADE escritos a mano, uno por uno, y la rebeca del uniforme colgada en el perchero de la entrada. Javier tocó lentamente la rebeca con la mano. Era una tela que tenía 10 años. El olor había desaparecido hacía mucho tiempo. Aún así, no podía apartar la mano. La descolgó del perchero y la abrazó contra su pecho. Y se derrumbó en el suelo. En la nota de su hija estaba escrito: llevar a papá a las Islas Canarias por sus 60 cumpleaños. Cuando me gradúe, hacer que papá deje la ferretería. No hace falta decir qué noche pasó Javier después de leer eso. O más bien, ¿podemos siquiera imaginar el dolor de ese padre? Carmen consiguió unas notas que le permitían ir a cualquier sitio, pero no pudo elegir su propia vida ni un solo día. Con el sueño de dar una vida mejor a su padre en su corazón, su vida se detuvo a los 18 años, en noviembre, sobre una cama de hojas secas. Mirando hacia atrás, lo más cruel de este caso fue otra cosa. Quien mató a Carmen no fue un desconocido. Fue la persona más cercana, la que más había reído y llorado con ella, la que más había fingido preocuparse por ella. La única persona en el mundo en la que más confiaba, su amiga. Nadie vio la oscuridad que se acumulaba en el corazón de su mejor amiga. Y el padre, que quería poner a su hija en el lugar más seguro, no le dijo lo suficiente lo brillante que era su presente. Lo que Carmen Ruiz tenía en sus manos a los 18 años era una nota perfecta. Un futuro en el que podía elegir cualquier universidad, cualquier carrera. Pero ese futuro nunca llegó a abrirse, ni por un solo día. Para ustedes, ¿qué significa la familia? ¿No han tenido días en los que, creyendo que aman a alguien, no han escuchado lo que esa persona quería decirles hoy? Escuchen con calidez las historias de sus familiares. Porque cuando esa persona ya no esté a su lado, esas historias que no escucharon pueden convertirse en un arrepentimiento para toda la vida. ¿Y en quién podemos confiar? La persona que más llora por nosotros podría ser la que guarda el secreto más profundo.
¿En qué se convierte el sentimiento de no poder superar a alguien cuando se acumula durante tanto tiempo? Sería bueno reflexionar de nuevo sobre el terrible complejo de inferioridad humano. Y por último, ¿están posponiendo las palabras que quieren decirles a las personas que tienen a su lado hoy? Abrácenlas fuerte y díganles que las quieren, para que cuando miren atrás a este momento, no quede ningún arrepentimiento ni pesar. El dossier de Ricardo Montes. La historia de hoy llega hasta aquí. Su suscripción y su me gusta son una gran fuerza para sacar a la luz casos olvidados. Gracias por su atención.